Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ayer pude ver Toy Story 5, mi pareja y yo fuimos en la noche a verla y la verdad es que sí la estábamos anticipando y hoy voy a platicarles de qué pensé de la película, o qué pensamos realmente, porque sí hubo discusión al respecto, sí hubo mucho análisis, hubo muchas cosas que tuvimos que darles vueltas, por así decirlo. Esta es una nueva serie de reseñas de películas que se va a llamar Reseñas de Películas y vamos a empezar con Toy Story 5. Entonces esta primera parte va a ser sin spoilers, voy a tratar de hacerlo así lo más vago que se pueda, pero sí tratando de describir mi experiencia, y a partir de este minuto, si quieren saltarse aquí, voy a hablar de spoilers. Y bueno, simplemente antes de empezar voy a decir, pronto volverá la serie Chapuzón, ya tengo planes para eso, y pronto una nueva serie, algo que estoy trabajando por lo que estoy muy emocionado, creo que les va a gustar bastante y les va a interesar, entonces pues ahí atentos, ¿no? Al pendiente. Bueno, Toy Story 5 no creo que tenga que explicar la premisa, creo que si lo están viendo probablemente saben de qué va. Juguetes están siendo reemplazados por la tecnología, los niños ya no juegan con ellos. Mi opinión, honestamente, cuando estaba en la película, lo primero que pensé o lo que más estaba pensando era, estaba sintiendo que para esta película, la quinta, usaron mucho, o usaron algo que se asemeja mucho a la estructura de Intensamente 2 específicamente, en el sentido de que está un poco más esparcido el tiempo entre los personajes humanos y los personajes humanoides, pero que no interactúan directamente con los humanos, que los humanos no saben que están vivos o que existen en el caso de Intensamente. Y eso lo digo como algo neutral. O sea, hay quien a lo mejor le gusta esa idea, hay quien no le gusta. Yo creo que la idea de eso estuvo bien, pero quería poner esto ahí afuera como que porque no he visto a nadie mencionarlo y creo que sí es como que interesante. O sea, me da curiosidad porque Toy Story 1 fue la que inició todo esto de Pixar y luego Intensamente, recuerdo cuando salió la 1 mucha gente lo veía como que era el regreso de Pixar después de Cars 2 y Valiente y otras películas que a mucha gente no le gustaron. Y es interesante que ahora se sintió un poquito, para mí al menos, como que para mí se sintió un poquito como que estábamos de hecho agarrando ahora de la franquicia que ahora se volvió como que la franquicia reina de Pixar, ¿no? Intensamente. No sé si lo sea, por números seguramente Toy Story lo sigue siendo, pero pues ya veremos cómo le va en taquilla. Yo creo que esta va a ser muy grande en taquilla, honestamente. El cine nos tocó lleno, tanto la sala como afuera del cine, llenísimo. Entonces yo creo que le va a ir bien. Pero bueno, ahora sí lo que pensé, sentimientos la película. Creo que es una película que tiene ambiciones muy interesantes, muy padres, potencialmente muy buenas y muy como que conmovedoras o como que realmente te llegan emocionalmente. Y realmente creo que se acaba como que limitando a sí misma por algunas otras cosas que hace. Ahora, el detalle que creo que es importante e interesante es que esas cosas que hace yo sentí que eran cosas que en las anteriores películas de Toy Story ya se han hecho también y ya han sido problemas también, pero están un poco más discretas. Por ejemplo, yo siempre he tenido problemas con Toy Story 2, esa es mi menos favorita de todas hasta ayer. Y mi mayor problema con esa siempre ha sido que no la mitad de la película, pero la mitad de al menos los primeros dos actos de la película, tenemos que la mitad de las escenas son Woody con todo lo que está pasando, todo su dilema de personaje. Y por otro lado tenemos a Buzz y los demás juguetes existiendo, teniendo una aventura. Y está bien, está entretenido. Obviamente esa película, o sea, está así muy... tiene un ritmo y una estructura que te lleva así de manera que la película se te pasa rapidísimo. Muy entretenida todo eso. Pero, quieras o no, eso sí son tendencias de pues, hacer algo que es más que nada para entretener, pero no para contar historia. Está pasando trama, pero no está pasando historia. Están sucediendo cosas que son necesarias para que luego ocurra lo que pasa después, pero no estamos diciendo nada sobre los personajes, ni haciendo ningún tipo de paralelismo realmente con la otra subtrama, con la trama principal. Toy Story 3 tiene un poco de eso también, a menor medida, pero lo tiene más como que en cosas aisladas. Por ejemplo, todo lo de Ken y Barbie puede ser entretenido, puede ser divertido, pero fuera de trama, que es lo que contribuye al mensaje de la película, no mucho. Y tenemos varias cosas así. La 4 tiene cosas parecidas, tiene en particular con los peluches. Otra vez, puede que den risa, puede que contribuyan a la trama, pero a la historia siento que no contribuyen tanto. Sí tienen un papel ahí de que porque son juguetes que desean ser conseguidos, todo eso, pero eso lo podías hacer con personajes que no tomaran tanto tiempo. Eso podías hacerlo con la primera escena que tienen y ya. Con eso tienes el mismo nivel como de eficiencia temática, por así decirlo, con nada más esa primera escena de ellos, como tienes con todas las escenas de ellos. Pero ahí están porque entretienen. El problema aquí es que me da la impresión de que se dejaron llevar por esos impulsos los que estaban en esta película,
de manera que mucho, mucho, mucho es ahí realmente no por mucho más que para entretener, o a lo mejor puedes decir, pues para hacer que se sienta más, no sé, más dinámico el mundo, la película más dinámica. Ciertamente sí, sí influye en eso, la película sí se siente muy rápida, muy activa, muy... O sea, la película definitivamente no se quedó en los tiempos de las primeras películas, sí está avanzando con los tiempos, y quizá, o sea, irónicamente, porque de eso trata la película, y quizá no debió haberlo hecho en tantas cosas, quizá de hecho la película debió haber hecho su punto de una forma como meta, en el sentido de que, ok, la película no tiene por qué... La película siento que... No creo que haya sido la motivación, pero yo le decía a Abby que siento que la película es muy como que TDAH en su manera de estructurarse, de manera que siempre está pasando algo. Tu atención acá, 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 en todos lados, o sea, no te detiene, no te deja respirar. Eso, otra vez, o sea, eso es entretenido, lo que quieras, y es como son muchas películas, especialmente para familias y para niños actualmente, pero ¿a qué costo? Y la razón por la que digo eso específicamente es, otra vez sin spoilers, sí siento que especialmente en la parte más crucial de la película emocionalmente, no nos dejan vivir ahí lo suficiente, no nos dejan sentirlo lo suficiente como para que nos llegue. Es casi como si en Toy Story, voy a poner un ejemplo, pero para no spoilear, es casi, no spoilear esta película, pero sí las anteriores, es casi como si en Toy Story 2, cuando Jessie tiene su momento de la canción, esa gran secuencia que a todo el mundo le gusta, es como si entre que Woody discute con ellos y la canción nos interrumpieran con una escena de comedia, de la comedia más absurda posible. Te sacan por completo del humor, te sacan por completo de la situación, de la línea, y te regresan acá y esperan que tu cerebro ya esté configurado a modo como que emocionalidad. Y obviamente no es como que se me olvidó lo que estaba pasando en la película, pero en términos de cine sí es eso, sí es un poquito como... No, a lo mejor para algunas personas sí va a jalar, pero es que ese es el riesgo. Que si tú acomodas las cosas de cierta forma, y al final de cuentas parte de la magia del cine es cómo estructuras la historia y lo que vemos y lo que escuchamos, corres el riesgo de que me dejes desconectado, o sea, que me dificultes demasiado el como que mantenerme en este momento de emocionalidad. A lo mejor les dio miedo que sería muy pesado para los niños, y necesitaban meter algo ahí en medio para que no fuera tan pesado, no sé, yo creo que no debieron escuchar ese impulso. Yo creo que definitivamente es más pesado cosas que ocurren en la 3 y esas no las interrumpieron con un chiste y eso es fantástico. Yo honestamente creo que podrían haber reacomodado las cosas. Si ven la película van a saber a qué me refiero. Creo que podrían haber reacomodado lo que pusieron en medio de dos escenas importantes al final de las dos para que funcionara precisamente como para liberar la atención. Así como funciona en Toy Story 3 cuando la garra salva los juguetes de la basura. Porque liberar tensión después de un momento así de estar mucho tiempo en miseria o en tristeza, sí es bueno, sí es importante, sí sirve literalmente, eso ahí yo se diría que es importante para la narrativa. Pero si lo pones en medio, no contribuye a la historia, te cambia el tono, te interrumpe el flujo, y encima un par de cosas más que no puedo decir ahorita que no estoy dando spoilers, sí te estás poniendo muy en riesgo y al menos para mí sí me interrumpió la inmersión un poco. Y le platicaba a Abby ayer esto que sentí y me dijo como que, ¿sabes qué? De hecho sí, creo que tienes un punto con eso. Entonces, una de cada 100 de atino. Una de cada 100 veces de que digo algo que es correcto, yo creo. No quiero hablar más de spoilers. La película, la experiencia de verla fue entretenida. Claramente las personas con las que la vimos estaban pasándola bien también. Desde que acabamos, le pregunté a Abby opinión. Se notó como que no nos convenció del todo a ninguno de los dos. A ambos nos gusta mucho la franquicia, hemos estado revisitando las películas estos días y a todas ha sido, o sea, fantástico, tenemos puras cosas súper positivas que decir las películas. Básicamente sentí que hicieron cosas interesantes, pero hicieron otras cosas que interrumpían esas cosas que eran interesantes, y además de interrumpirlas eran cosas que no eran importantes para la historia, y además de eso, esto no lo había mencionado, pero además de eso, son cosas que se sienten un poco artificiales. O sea, no voy a decir spoilers, otra vez, lo dije como 5 veces, pero, por ejemplo, puedo decir que con el personaje de Buzz, yo siento que lo que hacen con él en esta película se siente bastante artificial. O sea, no siento que haya venido de algún lado, siento que lo establecen muy de golpe y simplemente pues tienes que aceptarlo. Y, o sea, honestamente, eso también fue problema un poco en la 4, pero aquí lo sentí creo que incluso más intenso. Y otro personaje, no voy a profundizar en ello, no quiero decir spoilers, pero sentí doblemente eso y fue doblemente como que casi, no voy a decir que tal cual lo fue,
pero casi casi ofensivo. Entonces yo esperaba que la película nos gustara un poco más, que nos cautivara a lo mejor, y la mayoría de estas horas desde que la vimos ha sido mucho como que de repente tocar base y decir, oye, pues, ¿qué piensas ahora de la peli? Y no estamos muy convencidos de ella. Entonces, muchos problemas con ella, áreas de oportunidad. O sea, hay una buena película escondida ahí, pero está extendida por cosas que a lo mejor no iban. Aprecié varias cosas, siento que dije puras cosas negativas. Obviamente la animación está no solo como al nivel de lo ya esperado, sino hacen algunas cosas diferentes con la animación en términos como de velocidad, que hace que ciertamente se sienta un poco más, como dije, más hiperactivo el ritmo de la película. Y también hacen algunas cosas que creo que se han visto en trailers, que es hacer líneas de diseño o de arte, por así decirlo, diferentes a lo que ya estamos acostumbrados, y no solo se ven bien, no solo le agregan algo de variedad visual, sino que también yo creo que esos ayudan para meterte tanto en la cabeza de los personajes, de los juguetes, como de los niños. O sea, si tu eje de toda la historia es que lo padre que es para los juguetes que los niños jueguen con ellos, esta idea fue fantástica. Ya habían hecho cosas parecidas en las anteriores, específicamente en el opening de la 3, pero creo que eso es lo mejor que le han realizado y me gustó bastante. Y estaba tratando de decir positivos, pero tengo que decir un negativo. Creo que el problema de la película lo identificas ya que la viste, ¿verdad? En retrospectiva lo puedes ver desde la primera escena. Y no voy a spoiler, pero lo único que puedo decir es que creo que debimos haber empezado de una forma distinta. Y creo que el hecho de que empezamos de la forma en la que empezamos no es el problema, necesariamente, pero es indicativo del problema. O de los problemas, más bien, debería decir. Entonces, pues bueno, Toy Story 5, eso es mi reseña sin spoilers. Hay algo malo por cada cosa buena en ella. Entonces, la disfruté, pero mi corazón está roto de decir que realmente no aguantó. O sea, supongo que es decente, supongo que es buena o bien, pero no diría que es así como que grande, y definitivamente para mí no estuvo al nivel de la franquicia, ni cerca. Entonces, eso es no spoilers. Ahora sí, spoiler, alerta de spoilers. Creo que el mayor problema aquí, honestamente, sí fue que tenemos una buena idea de la historia central con Jesse y todo eso. Los beats emocionales de esa historia ahí están. El problema es todo lo que lo rodea. El problema es que al tiempo que tenemos toda esa historia con Jesse y que podría jalar muy bien en primera, y esto me lo señaló Abby y luego yo como que lo conecté a lo de la escena opening, es no estamos lo suficientemente con ella como deberíamos estar si la película va a ser tanto sobre ella. Y si no va a ser tanto sobre ella, la consecuencia desafortunada es que no le va a pegar tanto a tu audiencia. Ni Abby ni yo lloramos, y ella no llora tanto como yo, pero yo sí lloro muy fácilmente, en especial con esas películas, y no, o sea, no pasó eso. Entonces, si lo que querían era no hacerlo tan cerrado a Jesse, está bien, pero creo que si querían mantenerse como en la línea de lo que han hecho esas pelis, debieron haberlo hecho. Y yo creo que pudieron haberse inspirado literalmente. A mí me dijo Abby, o sea, en Toy Story 4, que literalmente esa película es sobre Woody, empezamos con Woody y estamos con él, o sea, casi que toda la película, pero desde un principio tú estableces eso. Y aquí empezamos con un ejército de Buzz Lightyears. Ahora, voy a decir una opinión poco popular, y es que a grandes rasgos, temáticamente, emocionalmente, narrativamente, eso de los Buzz Lightyears no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando, fuera de que vagamente como queda tecnología. Fuera de eso no tiene absolutamente nada que ver con la resolución, con nada. Pero como quiera, o sea, cada vez que cortábamos a ver escenas de los Buzz Lightyears, porque es algo que hacemos durante la película, como que interrumpimos la narrativa para ver escenas de los Buzz Lightyears acercándose cada vez más, sí está divertido, está entretenido, está padre de ver eso. Creo que no valió la pena lo que hicimos. Creo que pudimos haber empezado la película con la segunda opening scene, que es un flashback de Jesse, y luego en la actualidad. Y a lo mejor si querías tenerlo de los Buzz Lightyears, que otra vez yo digo que ni siquiera es necesario, pero si quieres tenerlo, a lo mejor puedes meterlos en una escena de Woody, que Woody está con un grupito salvando juguetes perdidos. A lo mejor empezamos con Woody y luego nos movemos hacia acá, un paneo, y vamos a un lugar donde hay un montón de voces tirados. Aunque no empiecen en una isla. No tienen por qué empezar en una isla, no tienen nada que ver con la historia. Pero si quieres tenerlos ahí, no los metas en la primera escena, porque nos vas a desconectar mucho de la protagonista. No es necesario que hagas eso. Y luego el otro gran problema con lo de Jesse, que es para mí como que, ok, esa primera escena me lo indica, pero el problema real yo lo vi más adelante, que es, sí, o sea, te tiene su momento, su punto bajo de su arco de personaje, incluso se veía más oscura la imagen, más como que desaturada la imagen cuando empieza a pasar esto.
y empieza a tener este momento así y se va a estar sola y pum, cortamos literalmente, y sin exagerar, la escena más absurda y ridícula de toda la película. En el momento entretenida, pero también luego regresas acá con Jesse y esperan que tú mentalmente, emocionalmente puedas continuar, como que volver a bajar al nivel en el que estabas antes de toda esa secuencia que lo interrumpió, como de, o sea, el de estar como que triste, estar hundido junto con ella, pero no puedes estar hundido junto con ella porque la película te puso en medio de una escena que literalmente acaba con un chiste muy grande. O sea, acaba con el chiste que yo diría a lo mejor fue el más grande en escala de la película, que es, ya soy un spoiler, entonces, que es cuando Buzz le dice a todos los bosses que Sorg es su padre. Es como que, ok, o sea, está bien, es un chiste, está gracioso, me reí, pero ya me perdiste. O sea, la parte importante de la película, yo quiero creer que es lo del personaje, lo de Jesse, y me perdiste por completo. Entonces, eso no funcionó bien. En mi opinión, no. Esa fue una decisión creativa errónea. Luego, relacionado a eso, yo mencionaba Buzz, muy artificial todo lo que hicieron con él. No me compré casi nada. Yo siento que su personaje no le han sabido dar qué hacer después de la 1, pero cada vez me gusta menos cómo lo usan. O sea, aquí lo que le dieron que hacer no va con su personaje, o si va se siente un poco muy como jalado, muy como que estás simplificando a su personaje. No me compro que es esta persona y no me compro como que lo que pasa para que cambie. Todo es muy artificial. O sea, tenemos conflicto entre él y Woody, que, o sea, ok, al menos tenemos eso, hace mucho que no teníamos, pero es un conflicto basado en la artificialidad de su lado, porque, de nuevo, no sé de dónde vienen esas emociones que está mostrando. Su motivación me tiene no confundido, sino nada más como que, ok, o sea, que acepto que la película me está diciendo que eso es lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, pero no me compro que esté al nivel como para actuar como está actuando. Y está teniendo este conflicto con Woody, que, hablando de artificialidad, wow, o sea, con Woody, o sea, no puedo creer lo que hicieron. Yo realmente, es lo que más temía de la película, que es que lo traen de vuelta para absolutamente nada. Para nada, la película ni siquiera intenta justificar por qué está ahí de vuelta. Es fanservice transparente. Yo, la primera media hora de la película, o 20 minutos, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Honestamente, yo hubiera respetado mucho esa película se quedaba nada más con Jesse y Buzz. Esas películas siempre han sido o de un solo protagonista, Woody, o de dos protagonistas, Woody y Buzz. Entonces aquí, si quieres hacer nada más Jesse, quédate nada más con Jesse. Si quieres hacer Jesse y Buzz, haz Jesse y Buzz. Quítate de encima de ese conflicto artificial con Woody y Buzz. Y ¿sabes qué? Mejor nada más haz Jesse y Buzz. Jesse se va para acá, Buzz se va por acá. A lo mejor le dieron una misión y podrías decir, es repetición de los beats de Toy Story 2 a lo mejor. Pero no importa, ya hemos hecho repetición de esta franquicia y ha estado bien, porque la repetición de esta franquicia a la gente no nos importa tanto, porque superficialmente alteran las cosas. Toy Story 3 repite algunos beats de Toy Story 2, pero no importa porque los ejecuta de forma superficialmente distinta. Entonces hay suficiente diferencia como para que como quiera lo disfrutemos. Y entonces, y bueno, supongan que no es lo suficiente. Ok, como quiera prefiero eso a tener conflicto entre personajes que para mí se siente honestamente chafa. O sea, y esos dos personajes son los dos mejores personajes de la franquicia. Y ahorita siento que sí les están, pues así, o sea, realmente, o sea, no voy a decir que los tiraron por el caño. No lo voy a decir. Supongo que lo último, de lo que quería hablar ya es el tema de la tecnología, porque le decía a Abby ayer que estoy un poco en conflicto sobre cómo lo manejaron. O sea, al final de cuentas, siento que sí te dan mucho, en especial en la primera mitad, en especial en el primer arco, como de bombardearte de que lo horrible, lo distópico que es esto y las consecuencias horribles que tiene. Lo único que lo confunde, creo yo, es que para el final de la película hacemos que los personajes de tecnología pues sean buenos, que sean redimidos, que sean aliados, que sean todo esto. O sea, no sé, a lo mejor el punto medio es bueno, a lo mejor es suficiente, porque al principio sí hacen mucho como de, mira, esto está muy mal, esto es padres irresponsables que están dejando que sus hijos se queden encerrados aquí. Y esto es algo que fomenta la soledad y se alimenta de la soledad y no es bueno. O sea, es terrible y te crea todos esos problemas. Y al final de la película, les digo, o sea, como tratan de hacer como esto de Toy Story, como de tener villanos redimibles, como tienen en la 4, pero no sé si confunde un poco el tema. O sea, quisiera saber qué piensan otras personas. Yo todavía no estoy seguro, pero creo que sí me inclino por lo de que sí están haciendo a lo mejor algo un cierto trabajo, a lo mejor suficiente, simplemente con lo que hacen en el primer acto, de mostrar
pues sí, lo horrible que es esto. O sea, te dejan sí, pues tú pensarlo, tú sentirlo. Y eso probablemente está bien. Entonces, pues sí. Esa premisa probablemente hace que esta película sea, otra vez, en premisa, en punto de partida, esta película probablemente es la que se siente más orgánica como secuela de Toy Story. Todas las demás se basan en muchas conveniencias y como que forzar que cosas pasen. Irónicamente, los puntos de partida de las otras películas se basan mucho en artificialidades. Y aquí es una premisa relativamente orgánica. O sea, realmente, no, creo que es la premisa más orgánica después de la uno. Y lamentablemente sí creo que el problema es que no pusimos nuestro... O sea, debimos tener la mira en hacer que la historia de Jessie funcionara y todo lo demás que fuera secundario. Yo estaría dispuesto a sacrificar toda la comedia en la película a cambio de que nos dé una experiencia emocional al final. Y yo no creo que tengas que hacer eso, no creo que tengas que llegar a ese nivel, pero el problema es que creo que se dejaron llevar por ese impulso de que tenemos que tener comedia, tenemos que tener cosas pasando, tenemos que tener como que algo que llame la atención de los niños, o no sé. No sé la motivación, no puedo leer mentes, simplemente estoy tratando de hacer una interpretación caritativa. O sea, yo sinceramente sí quiero creer que estaban apasionados por la historia de Jessie y pues ahí están los elementos, pero el problema es que están metidos dentro de una sopa de cosas que no van aquí. O si van un poco diferente, o si tienen que ser un poco menos artificiales. Sí, o sea, aquí estas películas nunca han sido artificiales en motivaciones de personaje. Han sido artificiales en circunstancias, pero en motivaciones de personaje esas películas siempre han sido bastante consistentes y cuidadosas. Y aquí ya perdimos control de eso, y honestamente si no vamos a tener control de eso, y esa era de las cosas más fuertes de las películas, porque eso es precisamente la razón principal por la que esas películas originales pegan tanto, que es que tú realmente estás metido en la cabeza de los personajes. Pero si ya no podemos asegurar que vamos a tener eso consistente, confiable y efectivo, honestamente a lo mejor no vale la pena seguir después de esta. Y yo era de los que sí estaba con algo de mente abierta sobre la película, no sobre Woody. Yo honestamente siempre pensé que Woody no tenía por qué regresar, y creo que mi instinto sobre eso fue correcto al final. Entonces, bueno, todo apesta, nada es bueno. Ya como 3, 4 películas que vimos en el cine nos acabaron decepcionando. Ya nada es bueno. Si ven la película y tienen opiniones, creen que estoy equivocado, cualquier cosa, pues pueden decirme aquí en los comentarios. Y bueno, sí, de nuevo, estén al pendiente porque nuevas cosas y algunas antiguas cosas viniendo pronto. Y espero que les haya gustado este video. Y gracias por haber visto. Ahí paséense por el canal. 6.5 de 10 a la película. No, 6.5 de 10. Bye.